Y el día de hoy, lo que nosotros vamos a ver es que todos nosotros podemos recibir el favor de Dios. Todos nosotros podemos recibir esta gracia de Dios. La gracia para que Él nos use. La gracia para que otras personas puedan escuchar el Evangelio a través de nosotros. El favor de Dios. Todos nosotros podemos recibir el favor de Dios. Todos nosotros podemos ser usados por Dios. Y la pregunta que nos haremos es, ¿cómo podemos recibir el favor de Dios? ¿Cómo puedo yo hacer para recibir el favor de Dios sobre mi vida? O sea, ¿cómo puedo yo ser usado por Dios? ¿Cómo yo puedo hacer para que Dios manifieste su gracia sobre mi vida? Me muestre favor y de esta manera Él me use en la vida de otras personas. Entonces vamos a ver que todos nosotros podemos recibir el favor de Dios. Y vamos a ver cómo podemos recibir el favor de Dios. Y para esto vamos a ver hoy la historia de María. Todos conocemos la historia de María, la Virgen María. Se habla poco de María porque por un lado extremo, podríamos decir, la Iglesia Católica enseña acerca de María, de su virginidad perpetua. Ella siempre ha sido virgen. O ella fue llevada al cielo y fue coronada como reina en el cielo. O ella fue una mujer simplemente sin pecado. Por otro lado, la iglesia protestante habla poco de María. No usa a María como ejemplo. Prefieren hablar de Abraham, de Elías, de David, del apóstol Pablo como ejemplo. María sí fue una buena mujer, una mujer que Dios usó, y pues eso fue lo que fue María. Pero la verdad que estos dos extremos no hacen justicia realmente a quién fue esta mujer. ¿Y qué es lo que nosotros podemos aprender de la vida de esta mujer, de María? Un instrumento de Dios, una mujer que Dios usó. Han pasado 2000 años y María es, podríamos decir, la mujer más bendecida. Ella tuvo que cargar al Hijo de Dios, tuvo al Hijo de Dios, al Salvador de la humanidad. Entonces, hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos aprender de María. Y el día de hoy vamos a ver cómo María encuentra el favor de Dios. Ella no lo merecía, ella no lo pidió. Fue Dios quien le manifestó su gracia a María, su favor a María. Ella fue un recipiente de Dios. Dios usa a María. Entonces, esto es importante para recalcar. María es una mujer que se dejó usar por Dios. El tiempo es un tiempo difícil, tiempo oscuro en la historia de Israel. Ellos están viviendo bajo la opresión de Roma, el imperio romano. Ellos están bajo el cargo del rey Herodes. Ellos tenían que pagar impuestos. Ellos tenían que sujetarse a las leyes romanas. Ellos estaban limitados en su manera de adorar a Dios. Ellos tenían que seguir las reglas de este imperio. Por otra parte, los judíos esperaban con ansiedad por siglos y siglos la venida del Salvador, del Mesías, del cual el Antiguo Testamento siempre hablaba, que Dios enviaría un Salvador, a su siervo, al Mesías, uno que nacería de una virgen. Esto es lo que esperaban siempre los judíos, el libertador, aquel que iba a llegar para liberarlos, para regresarlos a sus gloriosos días. Eso era lo que esperaba el pueblo judío. Y es en medio de este tiempo que Dios mira apropiado finalmente dar cumplimiento a sus promesas. Y para esto Dios no se fija
en personas de alta clase, alta educación. El Señor no se fija en Jerusalén o Judá, Él se fija en un pueblo pequeño, Nazaret, una villa, un vecindario muy pobre, podríamos decir, donde las personas vivían de la agricultura, algunos quizás viajaban para la pesca, otros vivían de la carpintería. Personas muy pobres, un pueblito muy pobre. Y es ahí donde Él se fija en esta joven llamada María, que estaba comprometida con este joven de nombre José. En aquellos tiempos los matrimonios se llevaban a cabo por acuerdo. Por decir, los padres de una muchacha y los padres de un joven traían a testigos de la ciudad, autoridades de la ciudad, y delante de ellos hacían un acuerdo que sus hijos iban a contraer matrimonio. Esto era la parte, podríamos decir, del noviazgo. Un año de noviazgo. Después del noviazgo, finalmente el hombre y la mujer se casaban, contraían matrimonio y la mujer se iba a vivir con el hombre. Normalmente, las niñas, las mujeres, se casaban entre los 12 y 14 años en aquellos tiempos. Los muchachos no pasaban de los 14 o los 16 años. Esa era la cultura, la forma en que vivían en aquellos tiempos. Los matrimonios por arreglo y los matrimonios a temprana edad. Se multiplicaban de manera rápida en aquellos tiempos las personas, especialmente en el pueblo de Israel. Y es en este tiempo de noviazgo que Dios envía desde su trono a esta joven virgen con el mensaje de que ella concebiría al Salvador, al Mesías. Veamos rápidamente versículos 26 y 27 del capítulo 1 de Lucas. Al sexto mes, hablando al sexto mes de Elizabeth, la prima, estaba embarazada. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Mire cómo Lucas usa con frecuencia la palabra virgen, virgen. Él quiere mostrarnos algo a través de las palabras que él está usando. Él quiere resaltar que una virgen va a dar a luz. Él está exagerando esto. Él quiere ver lo difícil que esto puede ser, pero no lo será para el Señor. Lucas nos muestra que ella estaba comprometida, tiempo de noviazgo, con este joven llamado José, descendiente de David. Aun cuando ella no iba a tener relaciones con José, José llegaría a ser el padre legal de Jesús. Y por medio de él sería descendiente también de David. Hablando humanamente, aunque su esencia de Jesús iba a ser divina. María no tiene más de 12 a 13 años. Es una niña todavía. Una niña que todavía está en la escuela, no está ni en la secundaria. Quizás esta niña está en casa lavando los trastes, limpiando el piso. Quizás los papás de estas niñas están en el campo trabajando y de un momento a otro se le presenta un ángel con un mensaje del cielo, que ella ha sido escogida. Dios le está manifestando su gracia a ella. Ella es una mujer con el favor de Dios. Dios le ha mostrado su favor a María. Ella no debe temer, porque Dios está con ella. Note el versículo 28. Y entrando el ángel Gabriel, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está
contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. María, al escuchar este mensaje, se queda sorprendida. Ella conocía el Antiguo Testamento, ella conocía su Biblia. Ella podía mirar en la Biblia cómo muchas veces los ángeles se manifestaron a las personas. Daniel hace referencia al ángel Gabriel, que tenía apariencia de un hombre, como un hombre. Por otro lado, vemos a otros que tuvieron un encuentro con ángeles y pues se llenaron de terror. María sabía de estos encuentros con ángeles, pero jamás había escuchado un saludo como este. Saludos sería la palabra aquí. Favorecida o muy favorecida. El Señor está contigo. Y la pregunta sería, ¿pero favorecida de qué? Versículo 29. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia, note, o favor, delante de Dios. O sea, Dios te ha escogido a ti. Dios tiene un plan, un propósito y Él te ha escogido a ti para ese propósito. Dios está manifestando su gracia contigo. Tú lo vas a llevar a cabo y no debes de temer, porque el Señor está contigo. Cuando vemos en el Antiguo Testamento y vemos que hombres eran llamados para servir a Dios en una tarea especial, la palabra Dios está contigo siempre iba acompañada con la tarea que ellos tenían que llevar a cabo, para darles valor, para darles confidencia en lo que ellos tenían que hacer. El ángel le recalca a María que ella no debe de temer, que lo que va a suceder, lo que se va a llevar a cabo, pues no lo va a hacer sola. Dios va a estar con ella en el proceso. ¿Por qué? Porque ella ha encontrado favor delante de Dios. Dios la ha escogido a ella. Dios va a llevar su obra a través de ella.